¿Qué es ser humano? Parece una pregunta para filósofos aburridos en universidades caras. Pero en 1901, Australia le dio una respuesta concreta, legal y devastadora. Ser humano es lo que el Estado decide que eres. Y decidió que los pueblos aborígenes no lo eran. No como insulto, como constitución, como ley firmada, publicada y aplicada durante décadas, sin que nadie la cuestionara. Su cerebro asume que ser humano es un hecho biológico, algo que traes desde que naces, algo que nadie puede quitarte porque está en tu naturaleza misma. La historia demuestra que siempre fue una decisión política. Alguien la tomó, alguien la escribió, alguien se benefició de ella durante generaciones. ¿Quién está tomando esa decisión hoy en tu país? ¿Sobre quién cuenta y quién no? Ser humano no es algo que traes al nacer, es algo que el sistema te reconoce o te niega. Durante siglos, grupos enteros tuvieron que salir a las calles a demostrar que eran humanos. Trabajadores afroamericanos con carteles que decían I am a man, activistas trans exigiendo ser reconocidos en códigos de derechos, pueblos aborígenes pidiendo aparecer en un censo nacional. Y ahí está la trampa que casi nadie ve. Cuando tienes que pedir que te reconozcan como humano, estás aceptando que alguien más tiene el poder de definir qué significa serlo. La pregunta no es si mereces ese reconocimiento. Obviamente que sí. La pregunta es por qué existe alguien con autoridad para otorgarlo. ¿Cómo llegó a tenerla y quién se la dio? Durante siglos, la respuesta a qué es ser humano fue tener razón, hablar correctamente, tener la sangre adecuada. No era ciencia, era poder disfrazado de definición. Las palabras raza, sangre y casta no describían una realidad natural, la fabricaban y una vez fabricada, esa realidad tenía consecuencias jurídicas, políticas, vitales. Determinaba quién votaba, quién heredaba, quién recibía educación, quién existía oficialmente ante el Estado. Herder lo entendió antes que nadie. El lenguaje no describe el mundo, lo construye, y cada vez que el poder define lo humano, traza una línea, adentro los que cuentan, afuera los que no. La pregunta que casi nadie hace es ¿quién dibujó esa línea y cuándo? ¿Para beneficiar a quién? Y si hoy seguimos viviendo dentro de ella sin saberlo. El gobierno australiano robó generaciones enteras de niños aborígenes completamente convencido de estar salvándolos. ¿De qué los salvaba? De ser lo que eran. No había odio declarado, había algo más peligroso. La certeza absoluta de que su definición de humanidad era la correcta y la única. Que ser humano de verdad significaba comportarse como ellos, hablar como ellos, olvidar todo lo que venía antes. La cultura, la lengua, los ancestros, la memoria. Eso es lo que ocurre cuando alguien cree tener la respuesta definitiva a qué es ser humano. No necesita violencia explícita, solo necesita instituciones, presupuesto, paciencia y la convicción de que está haciendo el bien. La historia está llena de ese tipo de certezas. ¿Cuántas políticas actuales en tu país operan exactamente con esa misma lógica, sin que nadie los nombre así? Judith Butler dice algo que parece simple y lo cambia todo. Lo humano no es una esencia, es una pregunta abierta. No es algo que algunos tienen y otros no. Es un territorio en disputa permanente donde cada generación tiene que decidir de nuevo quién entra, quién queda fuera y bajo qué criterios. Cuando Chica Dixon dijo en 1967, quiero ser humano como todos, no estaba pidiendo un favor al sistema. Estaba haciendo algo mucho más radical, exigir que esa pregunta permaneciera abierta para siempre, que nadie tuviera la última palabra sobre ella. Rancière lo llama el nombre litigioso, Butler lo llama insurrección ontológica, pero en el fondo es lo mismo, negarse a que la definición de lo humano sea propiedad exclusiva de quien ya tiene el poder de imponerla. ¿Qué necesitas para ser humano? Durante siglos la respuesta fue razón. Entonces las mujeres no eran completamente humanas porque se decía que la emoción nublaba su juicio y las hacía incapaces de decisiones políticas. Luego fue civilización. Entonces los pueblos indígenas quedaban afuera porque su forma de organizarse, de relacionarse con la tierra, de entender el tiempo no encajaba en el mundo europeo. Luego fue autonomía. Entonces los niños, los ancianos, las personas con discapacidad quedaban en el límite difuso de la categoría. Cada definición de lo humano ha servido históricamente para excluir a alguien, sin excepción. Eso no es una coincidencia, es el patrón. Quizás el problema no es encontrar la definición correcta. Quizás el problema es creer que existe una y que alguien tiene derecho a imponerla. Nadie te preguntó si querías ser humano, simplemente lo eres. Lo das por sentado, no piensas en ello cuando te despiertas, cuando votas, cuando firmas un contrato, cuando recibes la atención médica, cuando el Estado te nombra en sus documentos. Pero hay millones de personas en la historia que tuvieron que demostrarlo, que tuvieron que pararse frente a un sistema y argumentar con evidencia que merecían esa categoría. Aborígenes australianos, mujeres, personas esclavizadas, comunidades LGBTQ+, migrantes, personas con discapacidad,
Todos en algún momento tuvieron que convencer a alguien de algo que tú nunca has tenido que justificar. Eso no es un problema del pasado cerrado y resuelto. Es la pregunta más urgente del presente, quien sigue demostrando hoy lo que tú das por sentado desde que naciste. Ser humano debería ser la cosa más simple del mundo. Respiras, sientes, piensas, amas, sufres, recuerdas, imaginas futuros que todavía no existen. Lloras por personas que ya no están. Celebras cosas que aún no han ocurrido, pero hay sistemas que miran todo eso y siguen preguntando. Sí, pero eres el tipo correcto de humano. Tienes los documentos correctos, el color correcto, el género correcto, la frontera correcta, la cultura correcta, el Dios correcto. La humanidad no debería tener requisitos y sin embargo los ha tenido siempre, escritos en leyes, grabados en constituciones, enseñados en escuelas como si fueran hechos naturales y no decisiones políticas tomadas por personas concretas con intereses concretos. ¿Cuántos de esos requisitos siguen vigentes hoy sin que nadie los haya cuestionado todavía? La filosofía lleva siglos preguntando qué nos hace humanos: la razón, el lenguaje, la conciencia, el sufrimiento, la capacidad de hacer promesas, la conciencia de la propia muerte, la capacidad de imaginar mundos que no existen. Respuestas brillantes, debates fascinantes, libros enormes escritos por mentes extraordinarias. Pero hay una pregunta que la filosofía tardó demasiado en hacer. ¿Humanos según quién? Porque cada respuesta que la historia ha dado tuvo un autor, y ese autor siempre estuvo dentro de la categoría, nunca afuera. Siempre fue quien ya era reconocido como plenamente humano, quien decidió los criterios para hacerlo. Quizás la única definición honesta del humano es la que se escribe desde el borde, desde quienes saben lo que cuesta que te reconozcan algo que debería ser obvio desde el principio. Judith Butler dice algo que parece abstracto y es en realidad lo más concreto del mundo. Lo humano no es lo que somos, es lo que estamos disputando constantemente. No es una esencia fija grabada en la biología o en la naturaleza. Es una pregunta que cada generación tiene que volver a hacer. Y cada vez que alguien responde, estos no cuentan, estos no existen oficialmente, estos no merecen los mismos derechos, está cerrando esa pregunta por la fuerza. ¿Quién cuenta? ¿Quién es visible? ¿Cuya vida importa? Esas preguntas nunca están resueltas definitivamente. Y eso no es una falla del sistema ni una debilidad de los derechos humanos. Es nuestra única protección real contra quienes pretenden tener la respuesta final sobre qué significa ser humano. Los derechos humanos no te liberan, te domestican. Y si todo lo que te enseñaron sobre derechos humanos fuera, en el mejor de los casos, incompleto, hay una filósofa que lleva décadas haciendo una pregunta que nadie en los noticieros se atreve a decir. ¿Qué pasa con nosotros cuando reclamamos derechos? No qué ganamos, qué perdemos. Judith Butler, una de las pensadoras más influyentes del siglo XXI, no es exactamente conocida como defensora de los derechos humanos. Y eso es precisamente lo interesante, porque cuando ella habla de los derechos humanos no celebra, interroga. Y su interrogación duele, porque toca algo que todos sentimos, pero nadie nombra. La sensación de que pedir justicia dentro del sistema te convierte en parte del sistema. ¿Cuántas veces has reclamado un derecho y al final terminaste dependiendo de la misma institución que te hacía daño? Aquí está la idea que te va a cambiar. ¿Cómo ves esto? Cuando tú dices, tengo derechos, no solo estás usando una herramienta, esa herramienta te está usando a ti, te convierte en un tipo específico de sujeto, alguien que necesita protección, que espera que el Estado decida quién cuenta como humano y quién no. Butler llama a esto subjetificación, y no lo dice para que abandones la lucha, lo dice para que pienses antes de elegir tu campo de batalla, porque sí, el lenguaje de los derechos humanos es poderoso, pero ese poder tiene un precio. Cuando todos hablan de derechos humanos, todo lo demás, los movimientos comunitarios, las luchas indígenas, la política de base, queda en silencio. La pregunta no es si los derechos son buenos o malos. La pregunta es, ¿a quién le conviene que sea la única conversación posible? Te provoqué al inicio para hacerte reaccionar. Y ahora te digo esto. No se trata de tirar los derechos humanos a la basura. Se trata de dejar de tratarlos como religión y empezar a tratarlos como lo que son: una herramienta con límites, con costos y con alternativas que vale la pena imaginar. Si esto te movió algo por dentro, compártelo, porque las conversaciones que incomodan son exactamente las que necesitamos tener. Cada vez que pides que te protejan, le das más poder a quien podría hacerte daño. Imagínate que llevas años luchando para que el Estado reconozca tu relación, tu familia, tu identidad, y lo logras. El Estado dice, si existes, eres válido, tienes derechos. Victoria total, ¿verdad?
Pero Butler te haría una pregunta incómoda. ¿Quién acaba de decidir que eres válido? ¿El mismo Estado que antes te excluía? ¿Eso es liberación o es una jaula más elegante? Esto no es un argumento conservador ni una excusa para no luchar. Es exactamente lo contrario. Es la exigencia de luchar mejor, con más conciencia de lo que estamos construyendo cuando ganamos. Porque hay victorias que sin querer refuerzan las mismas estructuras que generaron la injusticia. ¿Recuerdas cuando el matrimonio igualitario fue legalizado en varios países? Fue histórico, fue necesario, y al mismo tiempo dejó fuera todas las formas de amor y comunidad que no querían ni necesitaban parecerse al matrimonio tradicional. ¿Quién habló por ellas? Butler analiza exactamente eso. Hay dos estrategias posibles frente a una injusticia. La primera, entrar al sistema, pedir inclusión, resignificar las reglas desde adentro. La segunda, más radical y más incómoda, negarse a jugar ese juego, dejar que el término se agote, construir algo diferente por fuera. Ninguna es perfecta, ninguna es siempre la correcta, pero la diferencia está en hacerse la pregunta antes de actuar, no después. La pregunta es, cuando pedimos ser reconocidos por el Estado, ¿estamos expandiendo la libertad? ¿O estamos aceptando que el Estado tiene el derecho de definir quién somos? Eso no tiene una respuesta fácil, y cualquiera que te diga que sí la tiene, te está mintiendo. Sí, te lancé esa provocación al inicio para que sintieras el peso de esta idea. Ahora te dejo con esto. La próxima vez que alguien te diga, hay que defender los derechos humanos, pregúntale, ¿cuáles? ¿Cómo? ¿Y a qué costo? Esa pregunta es filosofía pura y también es política real. Comenta qué piensas. Esto es exactamente el tipo de conversación que transforma sociedades. Los derechos humanos se convirtieron en la religión global y como toda religión tiene sus herejes. Hay una paradoja brutal en el corazón del activismo contemporáneo. Cuando más usamos el lenguaje de los derechos humanos para reclamar justicia, más invisible se vuelve todo lo que no cabe en ese lenguaje. Los movimientos indígenas que no quieren derechos individuales sino soberanía colectiva. Las comunidades que organizan su vida sin necesitar que ningún tribunal las valide. Las luchas que no tienen abogado ni se pueden llevar a una corte internacional. ¿Quién habla por ellas? El jurista David Kennedy lo llama ocupar el campo de la posibilidad emancipatoria. Los derechos humanos como lenguaje hegemónico no solo dominan la conversación, la acaparan. Todo lo que no se puede traducir ese vocabulario queda fuera del radar político. Y Butler, que debería ser su aliada natural, lo dice sin rodeos. La juridificación de la política feminista, por ejemplo, prioriza el lenguaje de los tribunales y deja en silencio los movimientos populares, las resistencias cotidianas, las formas de organización que no necesitan una sentencia para existir. Esto conecta con algo que todos hemos sentido alguna vez, la sensación de que tu lucha solo cuenta si la puedes enmarcar como una violación de derechos, si puedes llevarla a una institución, a un protocolo, a un formulario, y si no puedes, si tu injusticia es demasiado estructural, demasiado cotidiana, demasiado colectiva para caber en esos formatos, entonces prácticamente no existe. Butler no dice que abandonemos los derechos humanos, dice que nos preguntemos qué estamos sacrificando cuando los ponemos siempre en primer lugar. Que mantengamos vivos los otros lenguajes, las otras prácticas, los otros imaginarios, porque una justicia que solo cabe en un juzgado es una justicia muy pequeña. Te provoqué con la palabra religión, porque quería que sintieras la rigidez que puede tener cualquier sistema de creencias, incluso uno nacido de las mejores intenciones. La filosofía no está para darte certezas, está para quitártelas y darte algo mejor, preguntas que te hacen más libre. Comparte este video con alguien que crea que ya tiene todo resuelto. Esa persona lo necesita más que nadie. Cada vez que Occidente exporta derechos humanos, exporta también su idea de lo que significa ser humano. ¿Qué pasaría si el concepto más noble de la política moderna fuera, al mismo tiempo, una de las herramientas más sofisticadas de dominación cultural que ha existido? No lo digo yo, lo dice la lógica interna de los propios derechos humanos cuando los miramos sin el filtro del entusiasmo. Porque hay una pregunta que nadie en los foros internacionales quiere responder. ¿Quién decide qué versión de lo humano es la que vale? Butler tiene una respuesta que descoloca. Dice que toda afirmación de universalidad ocurre desde un lugar cultural específico, desde una sintaxis en particular, desde una historia concreta. Cuando esa afirmación cruza fronteras, sin traducción, sin diálogo real, sin ceder nada de sí misma, entonces no es universalidad, es expansión colonial con otro nombre. ¿Cuántas veces has visto a instituciones internacionales llegar a comunidades indígenas, a sociedades no occidentales, con un manual de derecho que esas comunidades no pidieron, no reconocen y que en muchos casos
destruye sus propias formas de organizar la justicia. Aquí está el núcleo del asunto. Butler no dice que la universalidad sea imposible, dice que la universalidad real solo puede construirse a través de lo que ella llama traducción cultural, un proceso genuinamente antagonista, incómodo, donde cada cultura tiene que ceder algo de su propia certeza para encontrarse con las demás. No es un diálogo de salón, es una fricción necesaria. El problema es que los derechos humanos, tal como funcionan institucionalmente hoy, no hacen eso. Llegan con las respuestas ya escritas. El humano que protegen ya tiene forma, ya tiene historia, ya tiene idioma. Y ese humano es casi siempre occidental, liberal e individual. Todo lo que no encaja en ese molde, las identidades colectivas, las cosmologías no individuales, las formas de justicia comunitaria, tiene que traducirse al único idioma que el sistema entiende o quedarse afuera. Y quedarse afuera en el mundo de hoy significa prácticamente no existir políticamente. Te lancé esa provocación al inicio porque quería que sintieras la tensión real. Ahora te dejo con esto. La próxima vez que escuches derechos humanos universales, pregúntate, ¿universales según quién? Esa pregunta no es cinismo. Es el inicio de una política más honesta y más justa. Comparte esto porque esta conversación no puede quedarse solamente en la academia. Los derechos humanos pueden estar reproduciendo exactamente la jerarquía que dicen combatir. Esta es la pregunta más radical de todas y también la más urgente en el mundo que estamos viviendo. ¿Qué pasa cuando el concepto mismo de lo humano, que está en el centro de los derechos humanos, es parte del problema? No la aplicación, no la institución, no la política, el concepto. Judith Butler lo plantea y al hacerlo abre una puerta que ya no se puede cerrar. Vivimos en un mundo donde los movimientos por los derechos de la naturaleza, por la justicia climática, por el reconocimiento legal de ríos y bosques como sujetos de derecho están ganando terreno en constituciones reales. En Ecuador, en Colombia, Nueva Zelanda. Y al mismo tiempo, el marco de los derechos humanos sigue girando obsesivamente alrededor de un único centro, el individuo humano. ¿No te parece que hay algo profundamente contradictorio en querer salvar al planeta usando un lenguaje jurídico que pone al ser humano en el centro de todo? Butler lo dice con una honestidad que pocas veces se ve en la teoría política. Señala que incluso cuando intentamos criticar el concepto de lo humano, seguimos atrapados en él. Usamos el nosotros para hablar de esta crítica y ese nosotros ya es un gesto humanista. La categoría nos tiene en su grip incluso cuando tratamos de sacudirnos de ella. Y eso importa porque los humanismos, todos los humanismos terminan produciendo sus propias jerarquías. Siempre hay un humano más humano que los demás. La historia de los derechos humanos está llena de esos momentos donde la categoría que debía incluir a todos terminó siendo el argumento para excluir a muchos. A las mujeres durante los siglos, a los pueblos colonizados, a las personas racializadas. Entonces, la pregunta que Butler deja abierta y que nosotros tenemos que sostener sin ansiedad de responderla rápido es esta. ¿Podemos construir una política de justicia que no dependa de fijar quién o qué cuenta como humano? Una política que piense en redes de interdependencia, en formas de vida que incluyen lo no humano, en comunidades que no necesitan un tribunal para saber que merecen existir. Te provoqué al inicio porque esta idea incomoda y debe incomodar, porque si los derechos humanos son nuestra única respuesta a la injusticia, estamos pensando demasiado pequeño para los problemas que tenemos. Esta es la última entrega de la serie. Si llegaste hasta aquí ya no puedes ver los derechos humanos igual que antes. Comparte la serie completa, que más gente se incomode, que más gente piense.